Hola y bienvenidos a África 7 días. Este es el programa semanal de France 24 que dedicamos a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. La COP29 en Azerbaiyán cerró con la promesa de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, un compromiso que dejó a los negociadores africanos lamentando un apoyo muy lejos de lo necesario. Y mientras las negociaciones internacionales sobre el cambio climático avanzan lentamente, los agricultores en el terreno buscan adaptarse a los desafíos que se avecinan. Iremos a Kenia para mostrar un ejemplo de esta lucha. También hablamos de Sudán, un país que sigue devastado por la guerra, donde la ONU ha acusado a las partes en conflicto de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, el enviado estadounidense visitó al país por primera vez. Comenzamos este repaso a la actualidad africana con el cierre de la COP29 y sus implicaciones para el continente. Los países industrializados establecieron un financiamiento de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para apoyar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático. Sin embargo, estos habían solicitado 1,3 billones. La enorme brecha deja poco a la imaginación. La decepción del sur global, especialmente de los países africanos, marcó el final de la COP29, celebrada en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Veamos. La conferencia climática en Bakú, la COP29, cerró con frustración para la mayoría de los países del sur global, especialmente para África. Los delegados de este continente aceptaron a último minuto un acuerdo mínimo que no responde a las expectativas de África. Los 300.000 millones de dólares anuales prometidos, lejos de los 1,3 billones solicitados, son insuficientes para financiar la transición energética y adaptarse al cambio climático. Las decisiones de Bakú tampoco equilibran los financiamientos entre adaptación y mitigación, ni garantizan que el apoyo sea en forma de donaciones, evitando así aumentar la deuda de los países más vulnerables. ¿Debería África haber aprobado el acuerdo? Este dilema mantuvo a los negociadores en debate hasta último momento. Que el mundo en desarrollo vea que lidera 300.000 millones de dólares hasta 2035 es una broma. No se trata solo de incluirlo en nuestras declaraciones. Tenemos derecho como países a decidir si lo aceptamos o no. Y estoy diciendo que no aceptamos esto. Se espera que tengamos contribuciones nacionalmente determinadas ambiciosas. El nuevo objetivo cuantificado colectivo debía permitirnos tener metas financieras realistas. 300.000 millones es irreal. África tampoco logró avanzar en la discusión sobre la obtención de un estatuto especial que reclama desde 2015, ya que es la región del mundo que menos ha contribuido al cambio climático, pero que más sufre sus consecuencias en un contexto de pobreza masiva. Por otro lado, las grandes potencias principales financiadoras de la lucha climática expresaron alivio. En plena era de austeridad, no están dispuestas a asumir compromisos más ambiciosos. Y sí, 300.000 millones son solo un punto de partida. Agradecemos la confianza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares y de los países menos adelantados y les aseguro que cumpliremos. Para el Grupo África, esta COP29, que fue una cumbre de consensos y excepciones, termina con un sabor amargo. Y hablando de la lucha contra el cambio climático, vamos a Kenia, donde las sequías recurrentes provocadas por el cambio climático han obligado a muchos agricultores a reinventar sus actividades. Algunos han apostado por el cultivo de algas, un producto mayoritariamente destinado a la exportación. Con paso firme, Timayaso recorre la pintoresca costa del Océano Índico. Durante años, esta joven keniana vivió del cultivo de mandioca y maíz, pero la sequía y las inclemencias del clima la llevaron a dedicarse al cultivo de algas. Una actividad rentable que le permite mantener a sus 7 hijos. El cultivo de algas me ha ayudado mucho a pagar las matrículas de mis hijos. Ya no necesito la ayuda de mi esposo. Ahora gano suficiente dinero.
Desde su introducción en Kenia hace 15 años, el cultivo de algas ha avanzado lentamente. Hoy se practica en una veintena de aldeas, generando cientos de empleos. Más sostenible y resistente al cambio del clima que el trigo o la mandioca, el alga es relativamente fácil de cultivar. Después de la cosecha, las plantas se dejan secar durante unos días, antes de venderlas al extranjero, principalmente a Francia, China o Estados Unidos. Una cooperativa local ahora busca dar un paso más allá, para aprovechar mejor un producto utilizado en jabones, champús y polvos alimenticios. El objetivo es crear una industria en Kenia para extraer el colágeno de la planta. Los agricultores podrán luego exportar este producto en lugar de vender algas sin procesar que tienen menos valor. En plena expansión, la industria de las algas genera hoy cerca de 16.000 millones de euros a nivel mundial, un mercado lucrativo del que Kenia, por ahora, apenas obtiene migajas. En 2022, el país exportó cerca de 100 toneladas de algas, generando menos de 30.000 euros. Cambiamos de tema y vamos a Mali, donde se cierra un capítulo de tensiones prolongadas. Durante meses, la relación entre el ahora ex primer ministro Choguel Maïga, nombrado en junio de 2021 tras el segundo golpe de Estado liderado por los militares bajo el mando del coronel Assimi Goïta, y los mismos militares que controlan el poder en Bamako, se deterioró de manera irreversible hasta alcanzar un punto de no retorno el 16 de noviembre. Ese día, Choguel Maïga cruzó la línea al criticar la decisión de los militares de extender el periodo de transición. Días después, fue destituido junto con todo su gobierno. En su lugar, asumió el general Abdoulaye Maïga, quien hasta entonces ejercía como ministro de Administración Territorial y Descentralización. En Sudán, la guerra entre los militares del general Abdel Fattah al-Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo, continúa y ambos bandos son continuamente acusados por la ONU y otras organizaciones humanitarias de crímenes de guerra, bombardeos en zonas residenciales y de bloquear y saquear la ayuda humanitaria. Además, un informe de la ONU subraya que las FARC son responsables de violencia sexual a gran escala en las zonas bajo su control. Las fuerzas de apoyo rápido y sus milicias aliadas también han cometido otros crímenes de guerra contra la humanidad. Estos incluyen violación sexual y de género generalizada, violación, esclavitud sexual, secuestro y el reclutamiento y uso de niños en actos hostiles. Las FARC y sus milicias aliadas también han participado sistemáticamente en saqueos y pillaje. Además, han perpetrado ataques a gran escala basados en intersecciones de etnicidad y género, especialmente contra la comunidad masalit en el Yeneina, incluyendo asesinatos, tortura, violación y otras formas de violencia sexual que equivalen a persecución. Sin embargo, un miembro de las FARC rechazó estas acusaciones durante una conferencia en Nairobi, Kenia, calificándolas de propaganda y asegurando que hubo un solo caso de violencia sexual, el cual, según sus investigaciones, no involucraba a un paramilitar, sino a un civil. Hemos investigado un caso de agresión sexual cometido por las FARC. Hasta ahora solo hemos encontrado uno en el estado de Jartum. Finalmente, al investigar, descubrimos que la persona en cuestión era de hecho un civil. El jefe de la delegación de las FARC rechazó además las acusaciones de la ONU sobre entregas de armas desde Emiratos Árabes Unidos y culpó al bando enemigo, los militares de al-Burhan, de sabotear los esfuerzos de paz. Y por otra parte, el emisario estadounidense para Sudán se reunió con el general Abdel Fattah al-Burhan en Port Sudán, convertida en capital de facto de Sudán. Según la oficina de al-Burhan, discutieron la ayuda humanitaria y formas de terminar la guerra. Mientras tanto, los civiles siguen sufriendo entre asesinatos, hambre, enfermedades, desplazamientos internos y éxodo masivo en medio de una crisis sin salida visible. Hace 3 años, Marruecos aprobó la Ley 1321 que despenaliza el uso del cannabis con fines medicinales, terapéuticos e industriales. En el Rif, una de las principales zonas productoras, miles de cultivadores han pasado de la ilegalidad a la legalidad. Aunque el camino es largo, la nueva legislación busca impulsar el desarrollo del sector y mejorar las condiciones socioeconómicas de la región. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catala Vidal.
Rashid se crió entre plantaciones de cannabis en la región marroquí del Rif y lleva trabajando la tierra toda su vida. Hoy cultiva cannabis legal. Este contexto no genera problemas, todo es legal, uno no tiene que temer a nadie. Hace 3 años el país despenalizó el uso medicinal, terapéutico e industrial del kif, como se llama el cannabis en la región. Cerca de 3.000 agricultores que dependían del cultivo ilegal ahora están adheridos a cooperativas locales. Mohamed controla las plantas de Rashid, trabaja en la cooperativa de Talambut, que facilita a los agricultores los trámites legales, las semillas y la venta del kif. La cooperativa compra la cosecha y la destina para operaciones de transformación o almacenamiento. Sobre el precio de venta se llega a un acuerdo entre la cooperativa y el agricultor. Según la Agencia Nacional Reguladora del Cannabis, en 2024 se han sumado 3.000 hectáreas al marco legal, frente a 700 en 2023. El Ministerio del Interior estima que existen unas 30.000 hectáreas de plantaciones. En el corazón del Rif se encuentra Tlata Ketema, donde el kif tiene valor ancestral. Es el pueblo de estas mujeres que piden ocultar su rostro. Como la mayoría de sus vecinos, ellas siguen trabajando al margen de la ley, lo que les priva de derechos. Trabajamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, me dan $10. ¿Qué vas a hacer con $10? Nada, la gente sufre, vive explotada. Mohamed y Lahsen sacan el agua para regar las plantas de debajo de las piedras. Explican que la falta de infraestructuras y la corta extensión de las parcelas en su zona dificultan la rentabilidad de las cosechas y que por ello no han podido regularizar su labor. Por persona obtenemos unos 200 kilos y el kilo lo vendemos a $5. $1.000 no son suficientes para todo el año. La Asociación Regional de Ketama recoge estas reivindicaciones. Redouane es el presidente. Considera que la nueva ley es un avance importante y propone ir más allá. Para salir de esta situación pedimos la despenalización del uso recreativo exclusivamente en la región histórica del Kif, las zonas del Ketama, Beni Khaled y Tarjis. Una idea que repiten muchos en la zona, acostumbrados a recibir turistas atraídos por el cannabis como estos jóvenes. Hassan es su anfitrión. En el futuro le gustaría abrir un hostal. Nos gustaría que hubiera proyectos turísticos en Ketama, como en Chefchaouen y en Marrakech. Recientemente, el rey Mohamed VI indultó a 4.800 presos en relación al cannabis para su integración al marco legal y en actividades no agrícolas. Un marco que augura el comienzo de una nueva era para el Rif si se acompaña de políticas sólidas para el desarrollo socioeconómico de la región. Llegamos al final de esta edición de África 7 días. Agradecemos su sintonía. La actualidad del continente africano y del mundo continúa en France 24 en 4 idiomas.